Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida por parte de la Secretaría de Cultura, el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Realmente para nosotros es un gusto esta tarde dar inicio en esta tercer día de la segunda reunión de museos ferrocarrileros. Vamos a iniciar con tres participaciones interesantes, tres experiencias interesantes: el Museo del Ferrocarril de Torreón, el Espacio Cultural o Museo Estación Heroica de Matamoros y el Museo del Ferrocarril de Otumba, ¿no? Amigos del Ferrocarril de Otumba. Vamos a cederle la palabra, en primer lugar, a la maestra Cintia Gaspar Montero. Me voy a permitir leerles parte de su semblanza. Cintia Gaspar Montero es maestra en Historia de la Sociedad Contemporánea por la Ibero, Centro Extensión Saltillo, Coahuila. Licenciada en Comunicación por la Ibero Torreón. Se ha desarrollado profesionalmente en la promotoría y gestión cultural en la administración pública, en la Universidad Ibero Torreón y en la Universidad Autónoma de Coahuila. Como catedrático en la Ibero de Torreón, Tecmilenio Laguna, Colegio Carlos Pereira y Carlos Inglés de Torreón. Colaboradora en la realización de los libros Iconografía del General Pedro B. Rodríguez Triana, de María Isabel Saldaña, 1997, y Felipe Martínez, Apuntes desde la Frontera, 1891-1892, de Francisco Durán Martínez. Colaboración en la creación del archivo histórico Archivos para la Memoria, con sede en la Ibero, Centro Extensión Saltillo. Coordinadora en la Guía de Maestros para el Museo de los Metales, Industria Peñoles, en Torreón, Coahuila. Y desde enero de 2018 se desempeña como directora del Museo del Ferrocarril, recinto fundado en 1998. Cintia, te cedo la palabra y muchas gracias por acompañarnos. Muy amables por esta invitación. Gracias por la presentación también. Bueno, enseguida voy a poner mi presentación, si me lo permiten. Bueno, agradezco primeramente al Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, y muy en especial también a Rodrigo Cordera Táquer por su coordinación e interés en reunir a los museos ferrocarrileros. Inicio mi participación con el contexto que rodea a Torreón y al Museo del Ferrocarril. 3 líneas de ferrocarril confluyeron en la ciudad de Torreón y atravesaron la comarca lagunera. Todas ellas trajeron consigo grandes cambios tanto en lo económico como en lo social, desarrollando las actividades productivas y comerciales de la región, cuyos productos eran conducidos por las vías férreas a las diferentes zonas del país, ya fuera para el consumo interno o para la exportación, implicando todo ello la llegada de gran cantidad de elementos humanos que, como peones acasillados, comerciantes o inversionistas, cambiaron el tejido social de un lugar que hasta hace pocos años consistía en una serie de haciendas y ranchos aislados. En medio de un gran desierto, atravesado por dos ríos, pero que sin embargo tenía grandes potencialidades en lo que guardaban sus fértiles tierras, sus montañas y sus ricos suelos.
Nacido como rancho hacia mediados del siglo XIX, en 1884 Torreón se convirtió en cruce de caminos entre las líneas del Ferrocarril Central y las del Internacional. El auge que tuvo lugar a partir de entonces se puede describir con unas cuantas cifras. 1893, el Central embarcaba en Torreón 9,000 toneladas de carga. En 1899, Torreón y su vecina inmediata, Gómez Palacio, aportó 75,000 toneladas al tráfico de Central, y la cifra alcanzó más de 100,000 toneladas apenas 2 años después. Con la finalidad de rescatar la memoria histórica ferrocarrilera y ofrecer a la ciudadanía un espacio de esparcimiento, se cristalizó en 1998 un importante proyecto que consistió en restaurar y acondicionar el patio y la carpintería de Ferrocarriles Nacionales de México, entregados al municipio en 1997 para convertirlas en el Museo del Ferrocarril. El 7 de noviembre de 1998 se inauguró el Museo del Ferrocarril con una verbena realizada en participación con la empresa Ferromex, el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, la Asociación de Jubilados Vecinos de los barrios más cercanos al museo y el Ayuntamiento de Torreón. Como museo de sitio, su acervo lo componen la locomotora 1140 o Su Majestad la 1140, como la bautizó el fundador del museo, el maestro Belarmino Rimada. Ahí vemos a Su Majestad la 1140 con 146 toneladas de historia. Cabe señalar que esta locomotora, al trasladarla a su casa, el Museo del Ferrocarril, duró más de 9 horas trasladarla del lugar en donde estaba, cerca al museo, más de 10 horas en un Loboy en 1997. El taller de carpintería, que alberga también una maqueta a escala HO en comodato por el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en Puebla. También tenemos un vagón galería, un coche UP 203, el coche escuela o pullman, el cabús ludoteca, el cabús de lectura, el coche campamento y el coche enfermería. Ahí vienen otras imágenes. A mi lado izquierdo está el vagón galería recientemente inaugurado en noviembre del 2019. Y de mi lado derecho, el día de la fundación del Museo del Ferrocarril, 1998. El Club de Ferromodelismo H.O. Torreón representa a la comunidad de ferroaficionados de La Laguna y exhiben dominicalmente modelos a escala en una nueva maqueta modular. Aportando con su diseño peculiar una identidad a las nuevas generaciones de laguneros que lo visitan y como homenaje a los hombres del riel, el Museo del Ferrocarril es un recinto icónico digno de preservarse. Durante esta época de pandemia, los museos y la sociedad también se reinventan. Recibimos hace algunos meses, esta es una anécdota que quiero platicarles porque el video que vamos a ver a continuación tiene que ver con esto. Era un día soleado, de esos que hay muchos aquí en Torreón, en julio, a principios del mes de julio. Un joven voluntario tocó a la puerta del museo. El museo estaba cerrado, permanecía cerrado, y el personal seguía asistiendo a laborar, a hacer trabajo de mantenimiento, de orden y administración. Este joven voluntario, con gran amor, había perdido su trabajo a causa de la pandemia y estaba de regreso en su ciudad natal, Torreón. Se le abrieron las puertas de este recinto por ser vecino de la colonia, pero sobre todo por el compromiso de estar siempre para nuestra comunidad. Tomo la referencia citada en días anteriores en estas transmisiones por la maestra Ana Bedoya, donde ella comentaba que los museos somos un acto pedagógico para el desarrollo. Somos territorio, somos patrimonio, pero también somos comunidad. En la imagen de mi izquierda aparecen mujeres que se dedicaron a investigar
sobre la vida cotidiana de las familias que vivían en coches campamento, y esto es el día de la inauguración en 1998. A mi derecha están ferrocarrileros jubilados, quienes en esta pandemia se han dado la tarea de compartirnos también testimonios orales. La antigua aceitera, colonia enclavada en el centro de Torreón, guarda testimonios de ferrocarrileros jubilados y de descendientes. El Museo del Ferrocarril es un espacio cultural que forma parte fundamental de las familias en esta colonia. Él es nuestro voluntario que llegó hace apenas escasos 4 meses al museo. Israel Pinto Salazar es su nombre. Él nació el 17 de julio de 1998, de familia policultural de procedencia española y de O'Higgins, Chile. Migrantes llegados a México, estableciéndose en Michoacán, Zacatecas, Durango y finalmente en La Laguna. Desde los 12 años se ha interesado en la telegrafía. Aprendió a reparar, restaurar e instalar los equipos de Morse, lo cual le llevó a estudiar radiotecnia. Apasionado también por las locomotoras, su sueño siempre fue ser telegrafista y maquinista. Su niñez la vivió a bordo del tren, en las salas telegráficas, en las bodegas de express y demás oficinas. Pero con el cierre de ferrocarriles no se pudo llevar a cabo su sueño. Por tanto, el retiro del telégrafo que dio paso a las telecomunicaciones inalámbricas, como por el alquiler del transporte a la industria privada. Israel Pinto, en el 2017 fue nombrado telegrafista honorífico en la antigua estación de trenes de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Su dinastía ferrocarrilera nos la va a contar ahorita en el video, viene desde su tatarabuelo. Hoy les compartimos el sentir y la voz de una generación que recuerda y anhela el paso del tren por su ciudad. Les invito a escuchar y ver este video del voluntario en nuestro Museo del Ferrocarril en Torreón. Israel, coméntanos la historia de tu descendencia. La historia de mi descendencia familiar en los ferrocarriles nacionales de México inicia en 1886 en Cañitas, Zacatecas. Soy Felipe Pescador. Con mi tatarabuelo, fue mayordomo. Posteriormente se traslada toda la familia a la ciudad de Torreón y surgen garroteros, jefes de patio, mayordomos, maquinistas, telegrafistas, en todas las ramas. Para no extenderme, porque son cosas que no me tocó vivir, estamos hablando de más de 100 años de historia. Yo veo el trabajo de mi abuelo y de mi padre en carne propia. Esa es mi experiencia en ferrocarriles, acompañarles en sus viajes como conductores de express, como carretilleros estibadores, estar en el departamento de express. Me tocó los helados viajes del tren número 7, de aquí hasta Paso del Norte y Ciudad Juárez. Los coches del Express, en los coches Pullman, en un cabús, en una locomotora. Me toca también ver la fortaleza y resiliencia que siempre tuvieron, porque de ahí mismo, sin descanso y sin relevo de personal, venían de regreso con el tren número 8 hasta la Ciudad de México. Israel, ¿cómo surgió el gusto por lo ferroviario? Surge primeramente, como le comenté anteriormente, debido a crecer entre pieles durmientes, motoras, todos los coches. Fue mi primer amor el ferrocarril. El segundo amor que tuve a primera vista fue cuando mi padre comienza a llevarme de las oficinas de Express de aquí de Torreón a la sala de telégrafos que está junto a la estación. Y era muy pequeño,
así que no lograba recordar cómo se llamaban estos aparatos. Y me emocionaba al oírlos sonar los sonadores. eh, y les llamo tablitas que sonaban. eh, este, con el paso del tiempo, al no poder yo conseguir un telégrafo, siendo muy pequeño, empiezo a construir mis propios juguetes que funcionaban como magnetos y sonadores. Israel, ¿qué trabajo voluntario has realizado en el museo? Primeramente, realizamos la reparación y restauración de los telégrafos, el acervo telegráfico del museo. Tuvimos que reembobinar las magnetas, sonadores, y posteriormente, para dar el plus, nos valimos de los cables telegráficos para instalar otro telégrafo en otra oficina de esta sala, de esta estación de bandera, perdón, para que hubiera la conexión bilateral de transmisión y recibir la respuesta. Posteriormente nos dedicamos de lleno a restaurar la locomotora de vapor, nuestra 280-1140, el trabajo que consistió en restaurar piezas que ya no tenía, como las manijas de los frenos, los cuales los llevamos a fragua personalmente, fundiendo aluminio puro, repintando todos los puntos de seguridad, despegando cada válvula y cada regulador de la cabina para que la gente pueda ver cómo se conducía una locomotora de vapor. Desafortunadamente no logramos rescatar el silbato original. La locomotora, puesto que ya va a cumplir 100 años y las vicisitudes del clima lo dañaron. Hicimos uno artesanalmente que da un sonido muy similar al que poseía. En un futuro muy próximo vamos a conseguir uno que sea mucho más potente. Logramos también restaurar con la madera original las puertas de la locomotora. Asimismo, trabajamos en todo lo eléctrico que llevaba las locomotoras con su dinamo, instalando switches, sockets, y cada foco del reglamento número 19 está encendido la farola trasera del tender, farola delantera de la máquina, las señales de bandera roja y verde, así como al interior de la cabina, debajo de la caldera, y por seguridad también los focos de los escalones para subir a la locomotora. Israel, por favor, danos un consejo a las nuevas generaciones sobre la importancia del ferrocarril en la región. Ok. Antes de responder la pregunta, me gustaría decir una frase que comentaba mucho Napoleón Bonaparte. Es: el que quiera hacer historia, que primero aprenda de ella. Debemos conocer dónde estamos parados, debemos conocer la historia de nuestra laguna, la ciudad de Torreón. Estamos tratando de dejar este legado, restaurarlo, para que tenga otros 100 años más de vida. Puesto que todos esos equipos que ven aquí y nuestra locomotora tienen más de 100 años. Y no solo conocer el acervo del museo, sino saber que este museo representa el trabajo que llevaron todos nuestros ferrocarrileros
de la comarca lagunera, que a través del ferrocarril llegó el progreso a la laguna. De hecho, me puedo atrever a decir que esta ciudad, Torreón, nuestra laguna querida, la ciudad que venció al desierto, no hubiera existido si no hubiera pasado por aquí el ferrocarril, o no sería tan próspera como lo ha sido y lo fue. Bueno, este es solo un ejemplo de la interacción de las nuevas generaciones en la cultura ferroviaria. El Museo del Ferrocarril recibe familias con nostalgia del tiempo que se fue, sin dejar de lado a los grupos escolares, cuyas voces y gritos resuenan en los patios de este recinto. Sabemos que pronto estarán reencontrándose con su historia. Como directora de este espacio, he tenido la fortuna de escuchar experiencias latentes. Por ejemplo, un antiguo habitante del coche campamento en una ocasión visitó con sus nietos su antiguo hogar y les narró un pasaje de la vida cotidiana con su familia viviendo en el vagón. Otra experiencia fue una maestra rural que visitó el Cabús y se remontó a sus años de enseñanza básica en un vagón. Sus sobrinos escuchaban asombrados sus experiencias. Y bueno, pues gracias por su atención. Esperamos recibirlos acá en el norte, un día no muy lejano. Agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Creo es muy interesante todo lo que hacen en Torreón. Nosotros ya tenemos muchos años estableciendo contacto con este museo y bueno, han cambiado las autoridades, pero siempre seguimos trabajando muy bien. Es un museo realmente hermoso y como tú dices, ¿no? Como citabas a Dianita Bedoya, ¿no? Finalmente es un espacio, es un territorio, un patrimonio y que hace comunidad, ¿no? Sobre todo con estas nuevas generaciones y con los ferrocarrileros. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra, la participación a Javier de Agustinovis. Él es curador de la Estación Erótica Matamoros, Tamaulipas. Voy a permitirme leer una semblanza de Javier. Javier Dragustinovis es artista y curador del Museo de Arte Contemporáneo Tamaulipas. Escribió el libro Soy más que mis manos, los diferentes mundos de la mujer en la maquila, en coautoría con la doctora Cirila Quintero Ramírez, a mitad del camino entre el arte, la sociología y el periodismo. Su trabajo como artista visual y cineasta aborda temas como la migración interna y externa en México, el desarrollo industrial maquilador y su efecto en la comunidad, así como los rastros de una perenne aspiración de la modernidad en México a través del paisaje arquitectónico. Actualmente desarrolla el guión museológico y museográfico Oigan, señores, el tren, junto con el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos para el Museo del Ferrocarril de Matamoros, a partir de la memoria de los trabajadores del ferrocarril en Matamoros. Su trabajo tiene como vehículo el cine, las artes visuales, la escritura y el desarrollo de proyectos curatoriales. Le damos la palabra a Javier. La bienvenida y muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Antonio, por la presentación y por esta invitación. Muy buenas tardes. Agradezco en nombre del Museo del Ferrocarril de Matamoros, del Instituto de Cultura de Matamoros, la invitación por parte del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos para presentar el Museo del Ferrocarril de Heroica Matamoros, un museo joven, tiene algunos años, pocos años en los cuales se inauguró y bueno, ahora trabajamos en la renovación de su exposición actual. También estamos trabajando en agregar nuevos espacios para generar nuevos diálogos y extender las posibilidades tanto académicas como educativas. Todo esto tiene como objetivo fortalecer al museo como un espacio para el encuentro, la restitución de la memoria ferrocarrilera
y la difusión del arte y la cultura en Matamoros. Tenemos una presentación que quisiera compartirles. No sé si la tengamos ahorita para poder observarla. Ok, aquí lo que estamos observando pues es la imagen general exterior de este museo. Es un render en el cual estamos trabajando actualmente porque va a haber una serie de nuevas adecuaciones y también un trabajo en el exterior de este espacio. Lo que observamos ahí es lo que ya existe actualmente. Contamos con una locomotora, así como con un vagón, y en la parte interior con una exposición, la cual estamos trabajando en renovar actualmente. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. ¿Ok? Estas nuevas propuestas tienen como objetivo ampliar la oferta del museo, convirtiéndolo en un nodo cultural y donde además se pueda pensar la historia del ferrocarril en Tamaulipas, especialmente en el norte, y se reflexione sobre la actual y urgente realidad de la movilidad urbana. O sea, queremos que el museo, además de restituir esta memoria, este problema que luego tenemos con construir el archivo de nuestra historia en este país, también sea una plataforma para lo que es muy urgente y que tiene que ver con el tema de la movilidad. Entonces, con estos nuevos espacios queremos que además de que los visitantes se acerquen al museo, también tengan la oportunidad de, además de la historia, pues dialogar y hablar sobre el tema de la movilidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto ya es el museo en sí, en su interior. Si bien el ferrocarril se desarrollaría de manera tardía en Matamoros a principios del siglo XX, su arribo palió un poco esta desconexión con el flujo comercial con México y hacia los Estados Unidos. Lo que había tenido Matamoros fue una ciudad con un gran florecimiento en el siglo XIX debido a la Guerra de Secesión. En la Guerra Civil de los Estados Unidos, y ya establecida la frontera entre México y Estados Unidos, los confederados sacaban su algodón por el puerto Bagdad, por el puerto de Matamoros. Eso generó un gran desarrollo económico y un gran crecimiento en Matamoros, lo que la convirtió en una de las 3 ciudades más importantes del norte de México en el siglo XIX, junto con Ciudad Juárez y con Tijuana. Sin embargo, cuando acaba este periodo, la Guerra Civil en Estados Unidos, el puerto deja de tener vigencia, varios huracanes que lo impactan hacen que cierre, y luego hay un decaimiento del desarrollo económico. Afortunadamente, el ferrocarril no llegará hasta 1905 para paliar un poco esta caída. Y bueno, esta nueva exposición, que se titula Oiga, señores, el tren, trata de acercarse a esta historia del ferrocarril en Matamoros y su impacto en la economía y en la sociedad. Podemos pasar para la siguiente imagen. Gracias. Aquí ¿por qué se llama Oiga, señores, el tren? Pues hay una canción que se llama El tren, que han interpretado lo mismo Lucha Villa que Oscar Chávez. Y bueno, es una pieza más o menos famosa. Y una de sus líneas del tren dice, oigan, señores, el tren, que es acérquense a esta historia que viene sobre las vías. Entonces decidimos titular la exposición de esta manera, pues pretendemos que sea un vehículo de la memoria de los ferrocarrileros matamorenses y de Tamaulipas. Aquí vemos una imagen de lo que estamos proyectando de este museo. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor? Y bueno, esa es otra parte de la sala. Va a haber algunos elementos. La mayoría estamos buscando que sean locales, entregados por los propios ferrocarrileros, de tal manera que tenga una gran relación con la memoria local. Podemos pasar para la siguiente imagen de la presentación. El museo cuenta con 5 estaciones o 5 salas. La que vemos actual aquí se llama
Yo soy rielero, y reúne libros, objetos, imágenes que nos han entregado en un diálogo los ferrocarrileros de Matamoros. Y vamos a observar algunos elementos, como el estandarte que nos va a facilitar el sindicato de ferrocarrileros en esta ciudad. Vamos a pasar a la siguiente imagen. En ella pues podemos observar algunas fotografías muy interesantes. Son fotografías y voces que se han ido perdiendo. Desafortunadamente este año con el COVID han fallecido algunos viejos ferrocarrileros. Hemos logrado entrar en contacto con algunos, con otros no. Y es muy triste porque incluso las nuevas generaciones de ferrocarrileros se lamentan de haber perdido esas voces y esa historia, ¿no? La imagen que podemos observar hacia el fondo es una imagen de estos viejos ferrocarrileros con una máquina que estaba aquí en Matamoros. Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. La siguiente estación tiene que ver con la experiencia del viaje. Las nuevas generaciones, pues, recuerdan vagamente o han visto solamente en películas o en pláticas de sus padres o sus abuelos qué significaba viajar en el tren. Entonces, en esta sala, la intención es acercarlos a esta experiencia, ¿no? Restituir esa memoria. Están las vías porque los patios del museo del ferrocarril de Matamoros, ubicados en el mero centro histórico, se han movido hacia las afueras de la ciudad porque había un vínculo durante todas estas décadas con la ciudad, con el centro histórico, pero también entorpecían el tráfico. Este museo está a unos metros del puente internacional Matamoros-Brownville, y bueno, cada vez que cruzaba el tren detenía el tráfico. Entonces, finalmente, hace unos años, hace 6 años, se decidió mover los patios y con ello se fue perdiendo esta relación cotidiana. Pasamos a la siguiente imagen. La idea es acercar a los visitantes, a los turistas que conocieron el tren, pero también restituir esa memoria con las nuevas generaciones. Va a haber elementos que nos están entregando los ferrocarrileros que estamos consiguiendo y también aquellos que obtenemos con la colaboración con el Museo Nacional de los Ferrocarriles de México. Pasamos a la siguiente imagen. Creo que esta será una de las áreas más interesantes de esta segunda estación del museo, porque pretendemos que al tener estos elementos del vagón de pasajeros, al no tener un vagón de pasajeros en el museo, en la parte exterior, darles experiencia para los visitantes de lo que significa viajar en el tren, ¿no? El tiempo que lleva y el encuentro que hay con otros pasajeros, con el paisaje y también con la propia vida, los alimentos. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Entonces, a través de imágenes y también de elementos, queremos que sea inmersivo, que haya este diálogo empático con el museo. Pasamos a la siguiente imagen. Si bien los talleres de máquinas se movieron, todavía quedan los restos muy cerca en el mero centro histórico. Entonces, los diálogos con los ferrocarrileros nos cuentan que como tenían que hacer estos cambios, trabajar con las máquinas, como el patio estaba ahorcado por el centro histórico, entonces tenían que hacer los trabajos con los vagones o con las locomotoras alrededor de los propios automovilistas que tenían que detener su movimiento. Entonces miraban cómo cambiaban los trucks, por ejemplo. Entonces la gente decía, están cambiando las llantas. Ellos le decían, sí, estamos cambiando las llantas, ¿no? Era un diálogo muy interesante que ahora se ha perdido, pero que hay la memoria. Entonces pasamos a la siguiente imagen. Esta sala tiene como objetivo acercarnos a esta labor de los talleres que ahora se encuentran a unos 5 kilómetros a las afueras de la ciudad. Pasamos a la siguiente imagen. Entonces estamos reuniendo estas piezas, como el truck que observamos ahí, o fotografías que nos están entregando los propios ferrocarrileros. La idea es no perder todos estos elementos. Por ejemplo, algo que lamentamos es que
previo a la modernización, los propios ferrocarrileros armaban sus herramientas. Con la modernización llegaron herramientas nuevas y se fueron perdiendo o se tiraron esas herramientas autoconstruidas. Bueno, la idea es que toda esta experiencia, toda esta ingeniería pueda tener su representación en esta sala. Por favor, pasamos a la siguiente imagen. Algo que no tenía el museo es un centro de documentación. Sabemos que luego la gente quiere explorar más, vamos a tener un espacio de documentación. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Esa es otra de las áreas, tiene que ver, se llama Los Caminos de Tamaulipas y refiere a las diferentes estaciones que hay en Tamaulipas con su importancia. Pasamos a la siguiente imagen. Por ejemplo, en la estación de Tampico, que fue muy importante la llegada del ferrocarril a finales del siglo XIX, porque reactivó la vida del puerto y le dio el sentido que ahora tiene, conectándolo con el resto de México y especialmente con Monterrey. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Otra estación muy importante que vamos a citar es la de Nuevo Laredo, una muy pequeña ciudad a finales del siglo XIX. Hay que recordar que la ciudad significativa en Tamaulipas en ese momento era Matamoros debido al puerto Bagdad, pero la llegada de los ferrocarriles transformó a Nuevo Laredo y a Laredo, Texas, en la gran aduana, ¿no?, hacia el norte de Estados Unidos, y transformaría la vida de esta ciudad, de ser una pequeña población a una ciudad con mucha actividad. Pasamos a la siguiente imagen. Finalmente, también hablaremos de la estación de la capital de Ciudad Victoria, que también en el siglo XIX era una pequeña población enequenera, con una cierta actividad económica, pero la llegada del tren la conecta con Tampico y con el resto del país, y haría que se desarrollara de manera significativa Ciudad Victoria. Hay una exportación de productos como el enequén, y bueno, es el impacto y el reflejo que tiene en esas estaciones, que por cierto se están rescatando. Ya tiene funcionalidad la estación de Nuevo Laredo, la de Matamoros está en funcionamiento. Ciudad Victoria quiere reactivar su bella estación del ferrocarril, y bueno, también sabemos que Reynosa también tiene esa intención de rescatar esta memoria ferrocarrilera. Pasamos a la siguiente imagen. Finalmente, la exposición termina con una estación que se llama Hacia el Norte. Pasamos a la siguiente imagen. Y hacia el norte tiene que ver con la modernización, la llegada, en este caso, en el caso del norte y del noreste, de Kansas City, Southern, que va a modernizar con esta privatización los ferrocarriles en esta área del país. Pasamos a la siguiente imagen. Y bueno, esta sala con la que concluimos habla de esta última etapa y genera un diálogo entre el pasado, entre la llegada del tren a Matamoros en 1905, la modernización y el futuro. Pasamos a la siguiente imagen. Esta es la pequeña sala de exposiciones temporales que estamos trabajando. Pasamos a la siguiente imagen. Y es una sala pequeña de exposiciones temporales que va a tener como idea montar exposiciones sobre el ferrocarril, pero también sobre movilidad. Pasamos a la siguiente imagen. Y contará con un área de usos múltiples para proyectar películas, hacer conversatorios, tener encuentros y toda una serie de actividades, talleres que fortalezcan el área académica y educativa que es tan importante en los museos. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Es otra perspectiva. Lo que vemos en la foto de atrás es el punto central, el trópico de Cáncer, que pasa exactamente en el centro de Tamaulipas. Hay una marca en esa parte. Pasamos a la siguiente imagen. Y bueno, otra área que se está queriendo agregar, otro espacio de exhibición conectado, donde va a haber una máquina diésel eléctrica y con una exposición alrededor de esta locomotora.
La idea es ampliar las posibilidades de diálogo de los visitantes en este museo. Pasamos a la siguiente imagen. Es otra perspectiva de cómo esperamos que se genere el diálogo. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí se ve más claramente cómo van a poder interactuar los visitantes. Pasamos a la siguiente imagen. Y bueno, tendrá un ventanal que conectará con la parte exterior del museo. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí ya se ve claramente cómo esperamos que se observe este espacio desde la parte exterior del museo. Pasamos a la siguiente imagen. Y bueno, ese es el total de este museo con sus 3 áreas: el área de la exhibición de Oiga, señores, el tren, el área donde va a estar la galería de exposiciones temporales, así como el taller y los conversatorios, y la última área que tiene que ver con la exhibición de esta locomotora diesel eléctrica. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, somos los que hemos trabajado en el proyecto. Pasamos a la siguiente imagen. Quiero finalizar con esta imagen y con este texto. Esta imagen nos las entregaron los propios ferrocarrileros, es muy bella, la estamos trabajando, pero además agregué un texto, algo que decía Jorge Padilla, mayordomo de vía en Matamoros, desafortunadamente, que ya falleció. Él hablaba con los ferrocarrileros, con los más jóvenes, y les decía: te tienes que enamorar de las vías, tienes que enamorar del riel para poder decir que eres ferrocarrilero de corazón. Es algo que ellos recuerdan y es una memoria que queremos mantener viva y rescatar, porque es muy importante para Matamoros, pero también para nuestro país, la historia del ferrocarril. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por estas imágenes que nos mostramos de lo que se proyecta ser el guión museográfico del Museo de Matamoros. Y ya no me voy a entretener más porque damos sobre tiempo y voy a darle la bienvenida a Claudio Flores, un gran amigo del ferrocarril de la estación de Otumba, y voy a leer una pequeña semblanza. Claudio Efraín Flores Aguirre es presidente de Amigos del Ferrocarril de Otumba AC y fundador del museo en esta localidad del Estado de México. Es estirpe ferrocarrilera y aficionado a los trenes. Cuenta con una maestría en tecnologías de la información, es catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México y su principal pasatiempo lo dedica a la gestión del Museo del Ferrocarril de Otumba. Ha colaborado en algunos encuentros de diálogos de investigación y paneles de las jornadas sobre conservación e interpretación del patrimonio ferroviario. Le doy la bienvenida a Claudio. Realmente sabemos y conocemos de su gran entusiasmo y el papel que ha jugado en esta localidad de Otumba por el rescate y todas las actividades que realizan, que ahorita ya no los contará. Le doy la palabra a Claudio. Muchas gracias, Toño. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los panelistas. Gracias al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos y obviamente al Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero por esta reunión, por estos encuentros, por estos diálogos y por tomarnos en cuenta, porque finalmente pues somos uno solo y la unión hace la fuerza, ¿verdad? Creo que a todos nos lleva a conversar justamente por la parte de lo que nos apasiona, que son los trenes, que son la industria del ferrocarril. Bueno, pues al igual que mis compañeros panelistas, por aquí les voy a compartir una breve presentación de la cual pues me estaré guiando para hablarles acerca del ferrocarril y del Museo del Ferrocarril en Otumba. Y el Museo del Ferrocarril en Otumba como tal, pues como ya lo dijo Toño, somos una asociación civil, una organización sin fines de lucro, que pues desde hace más de 10 años ya nos constituimos como Amigos del Ferrocarril en Otumba, asociación civil, y pues nuestro objeto es promover el rescate prácticamente y la protección
de la estación del ferrocarril en Otumba. ¿Sí? Nosotros como asociación civil, pues tenemos la intención de proteger, conservar, restaurar así también y recuperar todo lo que es el patrimonio arquitectónico y cultural, así como pues la parte industrial aquí en el municipio de Otumba. ¿Por qué no decirlo en la región del Valle de Teotihuacán, así como pues la República Mexicana en algunos casos, ¿no? Digo, en realidad, pues nos toca auxiliar y apoyar a las autoridades como ustedes en el rescate del patrimonio cultural ferrocarrilero. Como les comentaba, pues somos un equipo en los cuales pues hemos creado justamente el Museo del Ferrocarril aquí en la antigua estación de trenes de Otumba y que pues fue parte de la primera línea férrea que en 1837 se inicia la construcción y hasta 1873, el 1 de enero de 1873, pues se inaugura la línea México-Veracruz, la primera línea férrea que existió en el país y pues gracias a la participación del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y obviamente la anuencia de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación y pues otras instituciones más, así como pues las autoridades municipales y pues de preferencia nosotros como amigos del ferrocarril en Otumba, pues hemos estado inaugurando desde el 2006, empezamos con el Museo del Ferrocarril aquí en Otumba. Sí, en Otumba, no tan solo como estación, yo creo que de repente, pues ya ven que las estaciones tenemos diferentes connotaciones. Puede ser una estación desde un paradero, desde una simple, un vagón de trenes donde se ponía ahí en medio de la nada y pues ya se hacía una estación de trenes, pero aquí en Otumba pues realmente tenemos un complejo ferroviario, ¿no? Donde de izquierda a derecha podemos observar justamente el patio de carga y descarga, que era prácticamente donde se encontraba el andén de carga y descarga del pulque, una de las principales mercancías que se embarcaban aquí en la estación del ferrocarril Otumba y en la región del altiplano hidalguense. Voy a decir hidalguense porque Otumba, aunque es Estado de México, está muy pegado a lo que es todo el altiplano hidalguense, estamos pegados al estado de Hidalgo y al estado de Tlaxcala, donde se producía pues mucho pulque, ¿no? El edificio principal de la estación, que está al centro, junto con sus jardines, y la casa del bombero, que era donde pues normalmente vivía el bombero, también el anexo a la estación del edificio principal, que era la casa habitación del jefe de estación, y hasta el final tenemos pues la mampostería para el tanque elevado, donde se guardaba el agua para las locomotoras, ahí se almacenaba el agua para las locomotoras, y la casa de bombas. La casa de bombas, que déjenme decirles, cuando nosotros iniciamos este proyecto estaba invadida, y en la actualidad pues es un recinto que pues quedó muy bonito, gracias a mis compañeros de la asociación civil, al gobierno federal y al gobierno municipal, hicimos por ahí un proyecto de restauración y pues ahora es la parte pues donde nosotros hacemos la sala de exposiciones temporales, que en realidad es una sala de usos múltiples. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos porque poco a poco se va restaurando la parte de todo lo que es el acervo tangible de aquí del Museo del Ferrocarril, toda esta parte arquitectónica que finalmente también debemos de valorar. ¿Sí? Desafortunadamente, a lo largo y ancho del país hay muchas estaciones que están deteriorando, unas por las cuestiones climáticas, las inclemencias del tiempo, pero otras que pues desafortunadamente están siendo invadidas, están siendo dañadas por, pues no sé, por gente extraña que tiene poco conocimiento de la historia del ferrocarril. ¿Qué realiza el Museo del Ferrocarril? Bueno, pues hacemos
desde hace 10 años, como ya les comenté, exposiciones permanentes, ¿sí? En el Museo de Sitio, donde pues justamente yo agradezco el apoyo del Centro Nacional y del Museo del Ferrocarril, especialmente de José Antonio, de Patti, de Bruno, de muchas personas que se han unido también a este proyecto y pues nos han orientado, nos han ido guiando, nos han llevado de la mano para generar justamente ahí trabajo en equipo y iniciamos justamente con una museografía incipiente, sin embargo, muy original y muy ad hoc a lo que es la estación del ferrocarril. Y esta exposición permanente, pues pronto tenemos nosotros la ilusión y el proyecto de llevar a un guión museológico y un guión museográfico donde cambie la experiencia del visitante. Cambie la experiencia del visitante, sin embargo, pues la gente que visita nuestro museo se va muy nostálgica y se va con mucha emoción por ver una estación casi en su versión original. Hacemos también exposiciones temporales, así como visitas guiadas, cursos y talleres, conferencias, en fin, entre otras actividades. Y pues el Museo de Sitio, pues tenemos ahí un acervo que entre algunas cosas que tenemos ya propias del museo, otras que son prestadas o que tenemos en comodato, ¿sí? Por algunos otros museos de la misma estirpe. Y entonces, pues nosotros hemos tratado de darle una connotación al museo, pues que cuando venga la gente, cuando vengan nuestros visitantes, se lleven una buena experiencia, una grata experiencia. Las exposiciones permanentes, pues tenemos desde pues, lo que es la oficina telegráfica, ¿sí? La vida del jefe de estación, por ahí una sala dedicada a la época de vapor, ¿sí? Y también pues una sala muy peculiar que es una sala eh, eh, que, que le llamamos el tinacal de la estación, pero en realidad es una exposición permanente que tenemos donde nosotros mostramos, ¿sí? La industria del pulque y pues cuál es su relación justamente con las estaciones del ferrocarril. Pues hemos hecho también por ahí exposiciones temporales. Con esto de la pandemia, pues ahora hemos tenido que cancelar mucho. Sin embargo, pues tenemos una exposición temporal aquí en la Casa de Bombas, donde pues hablamos sobre la restauración, justamente cómo se llevó la restauración del museo aquí en el Museo del Ferrocarril en Otumba, esta Casa de Bombas, ¿no? Estas exposiciones temporales, pues son de diferentes ámbitos, entre las que destacan también pues de artes plásticas y fotográficas, que inclusive hacemos interacciones con otros museos, como el Museo Nacional de los Ferrocarriles principalmente. Hemos hecho también interacción con el Museo Nacional con el Museo de Aguascalientes, ¿sí? La Plaza de las Tres Centurias, a quienes les mando un saludo. Y bueno, pues también, entre otras cosas más que realizamos, ¿no? No tan solo son las exposiciones temporales, sino son las visitas guiadas, ¿sí? Las visitas guiadas a grupos que ahora se van a tener que, disgregar estos grupos, ya no tan solo porque nosotros no queramos, sino que en realidad pues necesitamos hacerlo por salud. ¿Sí? Las visitas guiadas se tienen que dar de otra forma, tenemos que cambiar el paradigma justamente y también pues dentro de todo esto hemos desarrollado cursos y talleres, así como algunas conferencias, y estas conferencias pues son prácticamente pues alusivas a la industria del ferrocarril, otras son alusivas a ciertos temas en específico, presentaciones de libros, ¿sí? Y buscamos justamente que el espacio del Museo del Ferrocarril en Otumba pues sea un espacio de colaboración para las personas, que sea un espacio de comunicación y que sea también un espacio educativo en el cual nosotros brindemos no tan solo una experiencia
al visitante, sino también una experiencia a los que siguen el Museo del Ferrocarril y que se lleven una enseñanza, no tan solo sea una visita de verificar objetos, ¿sí? Sino que también se lleven algo dentro de ellos. Dentro de las actividades que nosotros realizamos, unas que son muy importantes para nosotros, también son actividades sociales. Y esas actividades sociales nos permiten crear y recaudar fondos y además de crear sinergia entre nuestros amigos, porque justamente por eso se llama Amigos del Ferrocarril de Notumba. Este museo se creó a partir de pues una ilusión de amigos, una ilusión familiar, pero también es una ilusión nostálgica, como lo decía José Antonio en la presentación, pues somos de estirpe ferrocarrilera, mi padre fue ferrocarrilero y de ahí el amor justamente hacia esta estación. Eso es parte de lo que tiene la historia del ferrocarril aquí, del Museo del Ferrocarril en Otumba, en una breve explicación. Sin embargo, pues a partir del 23 de marzo ha cambiado justamente el quehacer del museo, ha cambiado también la perspectiva, yo creo que no tan solo del museo, sino también de todos los espacios culturales a nivel nacional y a nivel mundial, ¿verdad? Entonces nosotros tuvimos que sacar un comunicado y justamente pues alinearnos y atender las disposiciones oficiales porque pues no estamos hablando de una gripe común, sino estamos hablando de una pandemia. Y pues ya nos había tocado una anteriormente pasarla y yo creo que la pasamos muy rápido, pero no se compara nada esa anterior pandemia con esta, ¿no? Y pues tras una larga espera, digo, una larga espera, que todavía estamos justamente en esta espera, estamos en esta cuarentena, y esta cuarentena, pues, tal vez pueda durar más. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, pues justamente transformarnos, ¿verdad? Aquí en el Estado de México, pues el, el, el gobierno del Estado de México el día 17 de agosto da luz verde justamente a los museos, cines y gimnasios para que se iniciaran esta parte de lo que son pues las actividades. Pero no tan solo el Estado o el gobierno o los tres niveles de gobierno son quienes nos rigen, sino que prácticamente nos tenemos que regir bajo las indicaciones de nuestras autoridades locales. Porque si bien una situación pasa en el Estado, es decir, en el gobierno a nivel federal, ¿sí? Otra situación es la que vislumbra el gobierno estatal, pero donde lo aterrizamos justamente es en el gobierno municipal. Y en el gobierno municipal, pues tuvimos que atender hasta el 10 de septiembre, donde justamente el cabildo, o en este caso, pues las autoridades municipales nos permiten la apertura o la reapertura de estos espacios. Bien, los museos, foros culturales deberán ser abiertos, sí, pero pues vamos a ser los últimos en abrir. En realidad no fuimos los últimos en abrir. Por ahí veía yo muchas noticias donde la reapertura se iba a hacer hasta que hubiera una luz verde, un semáforo verde, pero dentro de esta reapertura, pues vemos que nos indican muchas cosas, ¿no? Lo primero es que en la reapertura se suspenden las visitas escolares, ¿sí? Lamentamos justamente esto, pero pues las visitas escolares como tal son masivas y pues para evitar contagios y para cuidarnos todos, pues tenemos justamente esta situación, ¿no? De que tenemos que evitar las visitas escolares. No habrá más interactivos, es decir, necesitamos justamente pensar otra cosa para no tocar, para no hacer cosas manipulables, ¿sí? Que tendrá que evitar que la gente se encuentre frente a frente, ¿sí? Se tiene que verificar la sana distancia y además, bueno, pues se debe de implementar un control sanitario riguroso. Todo esto, la verdad es que
pues suena como que muy reiterativo y que pues ya lo sabemos, ¿no? Lo sabemos nosotros, los que estamos dentro de los museos, tal vez, qué es lo que implica, pero tenemos varios retos. Para los museos es reinventarse o morir, ¿sí? Y vamos a morir no por COVID, sino porque si no nos reinventamos, necesitamos justamente verificar cómo podemos ser sostenibles o sustentables, no sé. Y la parte económica de los museos, pues yo la verdad es que lo veo muy distante, porque los museos somos los últimos en que la gente va a visitar. El turismo cultural, sí, tiene un público muy, muy marcado y pues es mucho más el turismo de aventura, más el turismo de playa, que el turismo cultural y además, pues en la playa sí gastamos dinero, pero en los museos no invertimos, en la cultura no invertimos. ¿Sí? Adoptar la tecnología como complemento es parte de una de las obligaciones ahora de los museos, porque si no adoptamos la tecnología como complemento, lo que va a suceder es que no nos van a ver, ¿sí? Tenemos que generar vínculos, ¿sí? Entre nuestro público y el museo a través de herramientas digitales. Esta parte de complemento de la tecnología es muy importante. ¿Sí? No lo digo como tecnólogo, sino lo digo como parte del museo. ¿Por qué? Porque necesitamos dar a conocer y darle también opciones a los artistas, darle opciones también a la gente que se dedica al arte, al arte, darle opciones a la gente que escribe libros, darle opciones a la gente que quiere publicar, que quiere darse a conocer, pero a través justamente ahora de la tecnología, de la implementación tecnológica. Contratar nuevo personal es indispensable justamente porque justamente no tan solo de limpieza, de tecnologías, de la información, ¿sí? Crear protocolos que atiendan las exigencias relacionadas con las medidas sanitarias, pues todo esto la verdad es que vamos a tener muchas cosas, muchos retos, ¿sí? ¿Cómo se van a sostener los museos? Este es una cosa que voy a dejar ahí en la mesa por si quieren preguntar, pero en realidad los museos deberían de ser autofinanciables, deberían de ser independientes del presupuesto gubernamental y deberíamos de evitar el acceso gratuito a los museos, ¿sí? La cultura también cuesta, ¿sí? Los salarios de las personas que están atrás de los museos, ¿sí? Cuestan. Generar actividades de recaudación de fondos, como el crowdfunding, bueno, pues eso es parte de cambiar el paradigma e inventar, ¿sí? Evitar que la población, ¿sí? Consuman gratis los productos, ¿sí? Necesitan consumir productos y servicios culturales como tal, ¿sí? Como tal. En ese sentido, pues es parte de. Bien, pues espero que haya sido de su agrado esta pequeña presentación que les damos un saludo desde el Museo del Ferrocarril en Otumba y pues los amigos del Ferrocarril en Otumba, así como la frase que dio mi antecesor, pues la verdad es que nosotros también acá desde que iniciamos tenemos una frase que siempre decimos y es que a las princesas del camino no se las lleve el tren. Muchas gracias y muchas gracias a José Antonio, al centro y al la Secretaría de Cultura, así como el Museo Nacional, por darnos la oportunidad de estos conversatorios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Les voy a leer los saludos que hay y quienes nos siguen. Luciana M. García, Jorge Segura, Rodrigo Rosales Castillo, Samuel S.B., Marta de la Rosa, Jocelyn Garza, H. Reina, Joana de León Hernández. Buenos saludos al Museo de Ferrocarril de Otumba, Julián Flores, amigos del Ferrocarril de Otumba. Saludos de Aida Rangel, de Aguascalientes. Excelente intervención y felicidades a Javier Dragustinovis. Pregunta Rubén Pablo, a lo mejor lo podrías contestar
Claudio o nuestro, como algún compañero del museo que nos pueda decir. Él pregunta a Rubén Pablo Reyes, ¿pueden especificar si Otumba es B69 o Otumba es mexicano S55? Se refiere a la línea. Ok, sí, en realidad en Otumba tenemos dos líneas férreas, ¿sí? Tenemos la línea B de Veracruz y la línea S de Salamanca, como lo dicen los buenos ferrocarrileros, ¿verdad? En realidad, el Museo del Ferrocarril en Otumba está situado a la altura del kilómetro S55 o entre el S55 y S56. Estamos en la primera línea férrea, que es la línea S del ferrocarril mexicano. Ok, muchas gracias, Claudio. Bueno, la maestra Tere Márquez, muchas felicidades, queridos colegas. A las 3 presentaciones fueron excelentes. Stephanie Pinto, saludos, gracias por compartir la historia de México. Beto Paz, felicidades a Torreón, Matamoros, Otumba, esperando muy pronto visitarlos. Saludos desde Jalisco. Pacha González, Claudio, siempre respeto mucho tu trabajo y aplaudo tu entusiasmo. Saludos de Enrique García Kirchner. Felicidades, don Claudio, muy buena presentación. Blackis Galván Blach, me pusieron también saludos. Bueno, pues yo realmente lo último que diría es que son 3 experiencias muy interesantes, trabajos muy placenteros. La gente que trabaja en los museos ferrocarrileros se contagia de este entusiasmo, de esta historia, y bueno, cuando uno se sube al tren es difícil de bajarse, la verdad, ¿no? Les doy las gracias a todos por sus presentaciones y los invito a seguirnos a las 2 de la tarde con otra presentación, otro conversatorio de este 4º encuentro de museos ferrocarrileros con Museos Ferrocarrileros con Mónica Parra Valero, directora de la Estación Palabra, de Gabriel García Márquez, Centro Regional de Promoción de la Literatura, antigua estación del ferrocarril de Nuevo Laredo. Será otra experiencia, vamos a tener a Tamaulipas. Gustavo Noel Andreu Correa, del Museo Vivencial Máquina 279 de Cuautla, Morelos, y Margarita Ladrón de Guevara, responsable de la Estación Espacio Encuentro, antigua estación del ferrocarril de Querétaro. Les damos las gracias a todos, a Torreón, a Matamoros, a Otumba y a los que siguen nuestra transmisión para que se puedan conectar a las 2 de la tarde por la página de Facebook del museo y otras páginas en la cual se está retransmitiendo para que nos acompañen, y muchas gracias a todos. Muchas gracias.